Hola, bos días a todas, a todos, buenos días. Vamos a comenzar con el segundo día del simposio. Antes de presentar al ponente de hoy, os doy dos avisos importantes. Con relación al centro astronómico, las personas que tengáis decidido ir y que todavía no formalizasteis el pago, hacerlo, porque tenemos una serie de personas que están en reserva. Si no se hace el pago, pues pasamos bueno, incluso se agradecería que los que sepáis que no queréis ir, pues también paséis a decírnoslo, porque así ya pasamos a tirar de la lista de reservas. Y os recuerdo, bueno, tenéis la información puesta en la entrada, que durante la pausa café se proyectará en esta misma sala el vídeo sobre la última expedición de EPEC en las montañas rocosas de Canadá, ¿vale? Para todos los que lo queráis ver, pues estará aquí proyectado. Y ahora ya paso a presentar a Augusto Pérez Alberti. Es doctor por la Universidad de Santiago de Compostela y catedrático de Geografía Física en esta misma universidad. Es sin duda una de las personas que mejor conoce la geomorfología, especialmente la geomorfología glaciar y periglaciar de todo el noroeste peninsular, y además hay personas aquí que podréis disfrutarlo también en el campo con una de nuestras salidas. Además de participar en diversos proyectos nacionales e internacionales, es una persona que suele colaborar muchísimo en actividades tanto formativas como divulgativas desde la EPEC. Muchas gracias, Augusto, por tu participación. Espero que disfrutéis de su conferencia, que seguro que así será. Buenos días. Aunque hace años que se me llamaba hereje, porque hablaba de glaciarismo en Galicia, hay mucho y muy bueno y muy interesante. Lo vamos a ver algunos en directo mañana, pero puedo asegurar que realmente los procesos glaciares y periglaciares, que son también muy importantes, son muy abundantes en el noreste peninsular, ¿no? Bien, el glaciarismo a nivel de la península ibérica, tanto en España como en Portugal, es conocido desde hace mucho tiempo. Yo diría que hay un momento importante, que es el año 98, cuando, junto con Antonio Gómez Ortiz de la Universidad de Barcelona, editamos este libro, que era una primera gran síntesis del glaciarismo en las montañas españolas. En este libro participaba gente muy diversa, de distintas universidades, y se sintetizaba todo lo que se conocía hasta aquel momento, ¿no? que ya era realmente mucho. Pero hace mucho más reciente, en el año 22, Marco Oliva, David Palacios y Chema Fernández, pues editaron este segundo libro, un poco en homenaje al primero que habíamos hecho los pioneros, en donde ya la cantidad y la calidad de los trabajos sobre el glaciarismo peninsular se aumentaron, pero de una manera realmente clara, ¿no? Algunos de los autores que habíamos participado en el primer libro participamos en el segundo, pero lo bueno es que hay muchos nuevos investigadores, y además jóvenes, que participaron en este segundo. Este segundo que se publica en inglés, pero que en este momento estamos pues preparando la edición en castellano para que pueda ser más accesible a todos los niveles. Y es curioso, porque desde la 22 ahora va a haber cambios. En el noreste también hay cambios, porque aparecieron nuevas cosas. Algunas os las enseñaré, aunque sea un poco de secreto de Estado, ¿no? Bien, cuando hablamos del glaciarismo, hay una diferencia muy clara entre trabajar en el glaciarismo activo, en donde hay glaciares que se pueden ver, y el glaciarismo antiguo, el glaciarismo fósil, ¿no? Yo empecé a trabajar en el fósil, con lo cual era muy complicado, porque, y más en Galicia. Galicia, ya veis, los que no conocéis, o que la conocéis ya lo sabéis, y los que lo estáis conociendo también, que está cubierto de vegetación, con lo cual es muy complicado. Es complicado trabajar en glaciarismo, es complicado trabajar en las terrazas fluviales. Yo siempre le decía a mis amigos de Zaragoza que allí es una joya el poder trabajar, porque casi puede cartografiar las terrazas del Ebro yendo en el coche, pero aquí hay que buscar, son, por ejemplo, terrazas muy pequeñitas, en medio de vegetación. Pues el tema glaciar es parecido, es complicado porque no hay grandes afloramientos, en ocasiones es muy complicado porque está todo cubierto de vegetación, y entonces es mucho más difícil trabajar en el glaciarismo, llamemos fósil, que en el glaciarismo activo. Yo empecé en el fósil, acabé trabajando en el glaciarismo vivo,
por circunstancias de la vida tuve la ocasión de trabajar prácticamente en en grandes cadenas montañosas del mundo, y Ártico y Antártida, y con lo cual, bueno, para mí fue un placer ver aquello con tanta facilidad cuando estaba acostumbrado a verlo con tanta dificultad, ¿no? Bien, se calcula que en el mundo existen unos 200.000 glaciares. La mayoría, eso es, sabéis que lo de la cuantificación, este tipo de temas, es muy relativo, porque glaciares cuáles, de qué longitud y demás. Pero bueno, hay muchos glaciares que además, si veis esta imagen, que me olvidé ponerle el pie de, creo que era el Servicio Geológico de Estados Unidos, aparece lo que aparece, porque realmente en la península ibérica parece que no hay nada, porque a la escala que está hecha no se puede ver prácticamente nada. Bien, dentro de los glaciares podríamos diferenciar, a grosso modo, 3 grandes tipos: los de casquete, los de valle y los de circo, que van a ser distintos a nivel de forma. El casquete son grandes masas de hielo, lo que hay en Groenlandia, lo que hay en Islandia, lo que hay en el campo de hielo patagónico, además, y que va a generar un tipo de formas y de depósitos muy diferentes a los glaciares de valle, que es lo que domina pues, en Pirineos, aunque esté en fase ya totalmente de retroceso, o lo que domina en muchos lugares del mundo todavía, los grandes valles glaciares con sus morrenas, laterales, frontales, etcétera, etcétera. Y después hay los pequeños glaciares de circo, que también los podemos ver. En algún caso ahora son glaciares de circo que antes fueron glaciares de valle. El caso de los Pirenaicas, que están en la fase ya de retroceso y han quedado reducidos a la parte alta y se están muriendo. Eso es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, que en función del tipo de glaciar van a cambiar tanto los tipos de formas como de depósitos. Por ejemplo, cuando uno trabaja en Canadá puede ver todo aquello, los grandes drumlins, los grandes, digamos, sistemas morrénicos. Ahí cuento una anécdota: cuando venían colegas míos canadienses, sedimentólogos, a trabajar aquí, le enseñaba una morrenita pequeñita, una morrenita como mucho de 2 kilómetros, que es las de mayor extensión que puede haber en Trevinca. Decía, sí, claro, lógicamente no sabía. Cuando estuve trabajando con ellos, la morrena Paris, que está cerca de los grandes lagos, cerca de Niágara, mide 100 kilómetros. 100 kilómetros. Y aquí, como mucho, puede medir 2 kilómetros, como mucho la más grandota. Quiero decir entonces que las formas y los depósitos son muy diferentes, como vamos a ver. Bien, aprovechando trabajos de campo, bien por razones de documentalistas, como asesores de documentales, o por trabajo de investigación, os voy a digamos, exponer aquí algunos ejemplos de glaciarismo activo en el mundo. Empiezo por el Himalaya. El Everest, que cuando estuve trabajando allí lo vi desde lejos, que era la foto esta, después de cerca al pie y muy alto, pues era más difícil de ver por las nubes. En este caso, si hacemos este recorrido, a ver si aquí, por ejemplo, desde, no sé, aquí no vais a tocar lo que no deba, si hacemos el recorrido por esta zona que nos lleva al Everest, que está allá arriba, pero voy a ver si lo casco, la vuelvo a poner. Es que no me acuerdo aquí dónde está ahora. No, pero dime dónde está la luz. Ah, no funciona, vale. No funciona la pantalla. Bueno, si veis en la parte central, el Everest está ahí, ese que está en la parte central es el glaciar Khumbu. Si hacemos el recorrido en el glaciar Khumbu desde Lukla, que es una maravilla de aeropuerto, el más peligroso del mundo, a 2.500 metros, hasta el Kalapatar, 6.600 metros enfrente del Everest, vamos a ir viendo la parte vieja del glaciar, con depósitos que se han depositado hace mucho tiempo, y a medida que nos vamos acercando hacia la zona del Everest, vamos a ir viendo ya el glaciar activo, aunque en fase también de casi moribundo, ¿no? Fijaros aquí. Por el camino empezamos a ver depósitos de origen glaciar. Los depósitos de origen glaciar, cuando ponga más ejemplos, son muy característicos. Una terraza fluvial, son cantos rodados, con una gradación positiva o negativa, con implicaciones y demás. En cambio, los depósitos glaciares generalmente son pues un amontonamiento de materiales que aquel bulldozer, que es el hielo, arrastra y va llevando por delante, con lo cual pues puede haber de todo: cantos angulosos, redondeados, limos, arcillas, arenas, niveles, digamos, de transporte de agua con estratificación, digamos, horizontal y demás, o planar. Entonces, por ejemplo, a la izquierda lo que tenemos son barbas glaciares. Barbas glaciares que, como estamos en una zona muy activa
desde el punto de vista tectónico, que se está todavía levantando aquello, veis que está fallado, que está plegado y demás, son barbas que posteriormente a la deposición fueron afectadas por la tectónica. Podemos encontrar cosas como esta, que son arranques clásicos que encontramos igual en Trevinca, en la zona de Trevinca, en la zona de Ancares. En muchos lugares podemos ver cómo el glaciar, al ir avanzando, va arrancando trozos y forma estas media luna muy características de la actividad erosiva del glaciar. O podemos ver morrenas, todo eso que tenéis aquí, que ahora se ven los bloques. Una cosa, para ver bien, cuando veáis una morrenita, una forma, una colina y veis unos bloques grandes por encima, desconfiar, porque eso en un medio granítico, no, un modelo granítico no se ve así, se vería con formas acastilladas, algún bolo y tal. Cuando empecéis a ver una forma suave con los bolos, ahí canta ya, digamos, la acción glaciar, si estamos en un medio glaciar generalmente. Ya veis una morrena antigua que ya está lafizada, que ya no está el color original, que suele ser muy grisáceo, que son de esa fase antigua del glaciar de Combú. Bien, seguimos subiendo y a medida que vamos subiendo podemos encontrar pues arañazos, las estrías glaciares, o podemos empezar a ver ya cuando la vegetación desaparece, estamos aquí a unos 5.000 metros, y empiezan a aparecer aquellas acumulaciones típicas y que son iguales. En el Himalaya, que después se pondrá en Nueva Zelanda, que en la Antártida. En cualquier sitio podemos ver estas formas muy características de grandes acumulaciones de bloques heterométricos. Veis estrías, veis el valle en Artesa, veis al fondo una morrena, aquí veis las morrenas características en este caso. Seguimos subiendo. A medida que vamos subiendo, la actividad glaciar se hace más presente, con lo cual ya estamos viendo todavía las formas morrénicas antiguas, vamos a decir, de fases más antiguas, pero empezamos a ver ya glaciares laterales que están en este caso muriéndose. Veis como, fijaros como la parte del glaciar es un glaciar ya cubierto, pero se ven las morrenas, aquí se ve la morrena cortada por el río. Estamos viendo ya el paso de una actividad glaciar antigua a una actividad glaciar actual, aunque está en fase, ya digo, de desaparecer. Y cuando subimos encima mismo, cuando estamos enfrente del Everest, esta foto no es mía, que es de un autor, creo que es checo, tenemos por un lado el Monte Everest y tenemos todas las grandes montañas, vemos el Combú glaciar. Yo ya no lo vi así, lo vais a ver ahora como estaba cuando estuve en el año 2006-2007, y veis cómo aparecen aquí el glaciar, veis el glaciar que todavía estaba más vivo, ver las morrenas y la cosa cambia. Estamos ya a más de 5.000 metros, casi 6.000 metros, Tombuché, y ahí veis cómo aparecen las partes viejas. Al fondo veis una morrena más alejada del glaciar, que es esta, que es donde está los lodges, la zona de dormir, y bueno, de dormir es un decir, porque a 5.000 y pico metros dormir se duerme poco porque falta el aire. Y ya veis al fondo cómo aparece, en lo blanco es el hielo que está enterrado y las morrenas por encima. Ahí tenéis un detalle, otro detalle, que estamos llegando ya a la zona activa. Pero insisto, activa, como decimos aquí, morrendo, porque realmente estamos en una fase ya de cobertura del glaciar por depósitos laterales y de fusión. Y ahí tenemos ya la morrena más, ahí ves el caminito que va al campamento base del Everest, yo estoy por encima, estamos a 6.000, casi 600 metros, y ya veis es la gran cascada de hielo que atraviesan los montañeros en alguna de las rutas del Everest, y fijaros la morrena, característica morrena, y os podía poner de la Antártida iguales, os podía poner de muchos lugares iguales, pero bueno, aquí puse algunos ejemplos distintos y no voy a hablar de la Antártida, pero son igualitas. Ya veis, es un amontonamiento de materiales que arrastró el glaciar y punto. No hay una selección, como suele haber, ya digo, en procesos eólicos o en procesos donde está el agua. Y ya veis también otro caso muy interesante, cómo se van formando a medida que va retrocediendo el glaciar, van quedando las morrenas abandonadas y se forma otra y aparecen siempre pues estos lagos intramorrénicos que después pues también los tenemos aquí. La Laguna Lucenza, que mañana pasaremos por ella. En el caso del Corel, la laguna de Sanabria, que tenemos un poquito más al este, o todo el sistema de lagunas que aparecen
en la zona de, entre, digamos, Barchacova y Pías, en la ciudad del Viver y también en la zona occidental de Trebinka. Bien, esto sería un recorrido desde fuera hacia adentro. Vamos viendo materiales antiguos, materiales menos antiguos y materiales recientes. Ahora vamos a hacer al revés. En el caso de Nueva Zelanda, que en este caso no fui para investigar geomorfología, sino para asesorar un proyecto audiovisual, pues tuve la suerte de poder volar en un avión especializado para fotografía, con lo cual fui un privilegiado porque vi desde arriba lo que es muy difícil de ver y con unos cristales que no estaban limpios, parece que no llevabas cristal cuando ibas en el avión. En el caso de Nueva Zelanda, lo que vamos a hacer es al revés. Vamos volando desde el Monte Cook, en los Alpes del Sur, más de 3.000 metros, hacia afuera. Entonces empezamos a ver, vamos a ver toda la serie de el glaciar, uno de los glaciares, el Tasman, que va descendiendo. Podemos ver las caídas de materiales, la materia del hielo, cómo se rompe en Sherak en algunos lugares. Podemos ver cómo hay aportes sedimentarios por deslizamientos de barro o coladas de barro laterales. Podemos ver todo aquello de aquí en la parte de la izquierda, todas las avalanchas que van cubriendo el glaciar y que explican que el glaciar, ya digo, arrastra lo que tiene en el fondo, arrastra lo lateral y transporta lo que está encima. Por eso después nos va a dar til distinto. El til supraglaciar es menos redondeado, más anguloso. El til subglaciar, pues ahí aparece materiales angulosos, materiales redondeados o estriados, y en los laterales pues va a aparecer incluso corrientes de agua como las trazas de Kame y demás. Entonces, fijaros aquí como también podemos ver cosas que después vemos en los ambientes ya antiguos, que este es un kettle, es un núcleo de hielo que se funde y forma un pequeño lago. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en la zona de Toronto, que hay unos depósitos espectaculares de todo tipo, kilómetros de depósitos, pero también hay paisajes de hummock y de montañas y de formas, digamos, de lagos, que es, por cierto, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Guelph, es muy frecuente ver cómo la clase más rica construye su chalet en la parte alta y pues tiene su laguito en la parte baja, incluso en el medio tiene su campito de golf. Bueno, pues estos laguitos son fruto de la fusión de los núcleos de hielo que han quedado, digamos, atrapados en el sedimento, después se funden y se pueden caer. Bueno, y en cambio, fijaros qué frente glaciar de libro, ¿no? Cómo empuja el glaciar, como ahí veis lo que a veces una traducción en castellano sería intraglaciar, pero en inglés sería glacier, en el medio del glaciar, los sedimentos que van cayendo y forman estos estratos de hielo realmente espectaculares. Este es el glaciar Fox en Nueva Zelanda. Entonces, fijaros cómo, para entender lo que tenemos en la parte de abajo, hay que entender lo que hay arriba, de desprendimientos, coladas, material que va cayendo y que el glaciar va arrastrando. Bueno, esta foto le tengo especial cariño porque es una foto, yo creo que espectacular. Mirad ahí el sistema de morrenas, los lagos. Esta es la portada de un libro que publicamos con Peter Martin y French en la Sociedad Geológica de Londres sobre sedimentos de origen glaciar y preglaciar por ahora unos 4 o 5 años. Bueno, entonces ahí lo veis. Y visto desde atrás, ahí tenéis, ya veis cómo el glaciar de la derecha, que es el Tasman, está totalmente cubierto ya de sedimentos, se va fundiendo y aparece el lago, enfrente del agua hay morrenas, allí veis como hay núcleos de hielo, de tierra flotando, y aparece delante todo el Sandur, toda la gran planicie, digamos, proglaciar, que vista de cerca es esto, que es una pasada. Visto desde arriba, porque también estuve por abajo y las fotos de abajo no veis nada. O sea, veis que hay estos canales braided que se van o anastomosados, que se van mezclando y dar que van a desembocar en el lago Tekapo, en la zona de los Alpes. Bien, vamos ahora a ver glaciares activos en una zona más pequeñita, más manejable, como son los Alpes, los Andes Fueguinos. En los Andes Fueguinos trabajé desde el año 2004 al año 2010. Ahí ya estábamos sobre todo monitoreando los depósitos periglaciares, estos campos que teníamos aquí en la parte superior,
Y bueno, pude ir viendo cómo este glaciar, que es el glaciar Alvear, que veis ahí, este de la derecha de todo, que este que tenemos aquí debajo, se fue fundiendo. De cómo lo vi en el año 2004 a cómo lo vi en el año 2010, es muy diferente. Fijaros, pasaron 6 años. Pero eso pasa igual en Islandia. Yo trabajé en Islandia con los canadienses en el año 1995. En el que después de una gran erupción, el Banayakul, y fuimos a estudiar allí con los sedimentólogos temas de sedimentación, parte sedimentológica. Al final no pudimos hacer mucho porque había sido la erupción el año anterior, había arenas movedizas, era muy peligroso y no pudimos entrar mucho. Pero me cuento ahora, amigos que han ido a donde yo estuve en el año 95, que lo que era un laguito ahora es un lagazo. Incluso hay un barco turístico que anda por el lago, eso no había. Cuando yo fui había una canoa, recuerdo que estaban grabando un spot publicitario que la pobre chica debió pasar un frío del terror porque la abrigaban, pero de repente le quitaban el abrigo y debían morir de frío. Entonces fijaros que en este caso, al ser más manejable, podemos ver cosas que después nos permiten entender la parte, digamos, fósil de los glaciares. Fijaos, allí es el contacto entre el hielo, ya es hielo muerto, y la roca. Este es una zona un poco más vieja, en donde se ve la roca estriada y pulida y el til subglaciar, que estaba debajo del hielo. Ahí veis una cueva que ya no existe, y debajo lo que veis serían materiales subglaciares. Esto, siempre se lo decía a mis alumnos, que no se debe uno meter en esa cueva. Pero bueno, el meterse a toda pastilla se de toda pastilla, porque la cueva cayó y se puede caer y puedes quedar allí fosilizado para siempre. Fijaros, ahí tenéis el contacto entre el hielo y mirad las rocas estriadas, precipitación de carbonatos en esta zona, estas manchitas blancas que tenéis aquí. Estas manchas que tenéis aquí, veis, todo está estriado, está pulido y ahí se puede ver muy bien lo que después vemos en los medios fósiles de manera clara. Y sobre todo también se puede ver cómo el glaciar va retrocediendo y va dejando, como es un glaciar pequeño, morrenitas, que parecen, ya lo veréis después cuando os explique cómo podemos trabajar en medios no activos, después de aquello parece una culebrita en los modelos digitales de terreno, ¿no? Entonces ya veis cómo se forma un pequeño laguito, eso es lo que se va formando frente al glaciar. Materiales muy poco edafizados, todavía, que son muy recientes, pero que a medida nos alejamos sí que ya van cambiando porque ya empieza a edafizarse, la vegetación empieza a crecer y el tema cambia. Vale. Cuando estamos podía poner más ejemplos, que no es el caso. Solamente una introducción para que veáis que trabajar en un medio activo es relativamente fácil porque estamos viendo lo que está pasando. Trabajar en medios ya antiguos, la cosa cambia. Fijaros que en principio veis que realmente hay una fase preglaciar que viene marcada por toda digamos, la erosión fluvial que va formando valles, en este caso muy claro, sobre todo toda esta zona que estamos, la cuenca de Quiroga, San Clodio y todo lo que son las montañas. En este momento estamos trabajando con Gerardo de Vicente y Pedro Cuña en todo lo que es el Cenozoico y vemos toda la actividad tectónica, fallas espectaculares con el Cenozoico encima del Paleozoico y demás. Y hay una fase primera de la erosión, viene la glaciación y después de la glaciación quedan las formas ya marcadas por el glaciar. Vale. Fijaros, cuando trabajamos en los medios glaciados en el pasado, tenemos que fijarnos que hay formas de erosión y formas de acumulación. Y sobre todo hay formas y depósitos. Tenemos que combinar los dos. En algunas zonas tenemos depósitos, en otras tenemos formas y en otras tenemos las dos cosas. Tenemos formas y depósitos. Entonces tenemos macroformas, fijaros los valles, que a la izquierda es un valle de Nueva Zelanda, un valle del Himalaya, y el de la derecha de aquí, esa roca borregada tan clara, es de la Serra de Queixa, al sur de donde estamos. Fijaros que hay forma de acumulación, lo que os puse, hay microformas, formas estriadas y distintos tipos de til que se van asociando. Esto es de aquí abajo, es de un artículo que publicamos ya en ese libro de la Sociedad Geológica de Londres sobre el glaciar de Lilibey, que es uno de los más espectaculares que tenemos, después hablaré de él más adelante, que tenemos en el noroeste. Bien, esto sería la expansión de los hielos en la última glaciación.
Insisto, daquel xeito, como decimos aquí, porque realmente hai que ver os mapas en función da escala. En este caso, la escala tan pequeñita es difícil que la península aparezca. Veis que aparecen unas manchitas en el Pirineo, pero hubo mucho más de lo que aparece en ese mapa. En el caso del noroeste, lo que tenéis ahí en azul y en rojo son las capas del SIG, del Sistema de Información Geográfica, que se cartografiaron todo lo que es los límites del hielo y las crestas morrénicas. Veis que donde más se ve los colores rojos y azules es en Ancares, en Trevinca, en Manzaneda y en el Xurés Xerés. O sea, ahí la extensión de los hielos es muy superior a lo que se pensaba. Después ya digo que hablaré de cada caso en concreto. Bien, primera cosa, que cuando yo hice la tesis en Manzaneda, y eso fue la prehistoria, tan prehistoria que no había ni el 1.25.000. Tuve que comprar, ahora que se puede descargar del Instituto Geográfico Nacional toda la información, tuve que pagar no el mapa, sino las curvas de nivel del mapa 25.000, con la fotografía aérea del vuelo americano. Y aquí el 25.000 había que cartografiar, con lo cual la cartografía de aquellos tiempos hay que tomarla como hay que tomarla. Yo siempre, también hay que admirar todo el magma y todo el mapa geológico que hicieron en condiciones iguales. Y claro, dibujar cosas sobre el color es más fácil que dibujarlas en blanco y negro y dibujarlas a escala que te puede ver casi 15 centímetros de resolución a no sé cuántos metros, la cosa cambia. Entonces, ahora tenemos la ventaja de los modelos digitales que cantan que da gloria. Cuando cogemos los modelos digitales del LIDAR, de los vuelos del año 2010 y del año 2015, podemos ver que un inciso, para los que no estáis con este tema. Cuando hacemos modelos digitales, tenemos el modelo digital de superficie y el modelo digital del terreno. El de superficie va a aparecer todo, los árboles, las casas, todo. Y el de terreno es cuando el programa elimina, se clasifica y se dice, mira, aquí es tierra y aquí es árbol, aquí es tierra y aquí es casa, y después el programa reclasifica y nos aparece el modelo digital de superficie, que entonces lo que estamos viendo es el terreno realmente, quitándole todo. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en la costa, mis dos grandes líneas de investigación es la montaña y la costa. Cuando trabajamos en la costa sí que utilizamos el modelo digital de superficie. ¿Por qué? Porque en el caso de Galicia, si utilizamos el de terreno, el programa entiende que los bolos tan característicos del granito son construcciones y los elimina. Con lo cual dejamos el de superficie y se ve perfectamente mucho mejor el modelo. Pero donde hay vegetación hay que utilizar el de terreno. Entonces, fijaros, después volveré a poner, este es el Valle de Piornedo, estas son las morrenas frontales del Valle de Piornedo y aquel de aquí es el Valle de su árbol. Después lo pondré a poner con una fotografía oblicua de la zona. Y aquí, esto que tenéis aquí, que es el Valle de Porcarizas, es una de las morrenas, que después también veremos, de la zona del Valle de Porcarizas. Fijaros cómo esto nos ayuda mucho, porque podemos hacer una cartografía perfecta, una cartografía muy detallada de las crestas morrénicas, cosa que en los años que había que trabajar con la fotografía aérea antigua o que había que trabajar con los mapas topográficos era imposible. Era, digamos, una aproximación, más que un mapa geomorfológico, era un esquema geomorfológico que tenía la fiabilidad que tenía. O fijaros las morrenas del Valle del Vivei. El Valle del Vivei es, después de los grandes valles pirenaicos del Noguera Pallaresa y de alguno más, debe ser después hablaré de él, casi más de 30 kilómetros, más de 500 metros de espesor del hielo, y fijaros cómo, ¿lo veis? Esta especie de culebritas que os decía cuando hablaba del alvear, ¿lo veis? Toda esta especie, estas formas, y estas formas, ¿veis estos arcos? Esos son las morrenas, que ya habíamos hecho un primer trabajo hace muchos años sin estos modelos, y aquí se veía bastante bien porque, bueno, incluso la fotografía, incluso en el Google Earth, si os metéis, los veis, pero en otros lugares no aparece. Entonces, fijaros lo que nos ayuda para cartografiar las formas. Pero también se ven otras cosas que son muy interesantes en el ambiente glaciar. Cuando se desaparece el hielo, se descomprime, digamos, hay una descompresión de las laderas y se producen muchos deslizamientos rotacionales, que es lo que tenéis aquí. ¿Lo veis aquí?
Tenéis aquí que se marchó todo y lo tenéis aquí que se marchó todo. O sea, que también podemos ver, digamos, las fases paraglaciares, las fases después de la fase glaciar, de manera muy clara y lo podemos cartografiar. O sea que, y esto, cuando leí lo que ponían de mi conferencia y decían que a lo mejor os traía algo nuevo, ahí tenéis una morrena, ¿no? ¿La veis? ¿Sí o no? La morrena del glaciar de San Mamede, que está sin publicar. Esto lo meteré en el capítulo de las altas montañas en el libro ese de Iberia, que no le metí en su momento porque, bueno, no había acabado el trabajo. Ahora se puede meter, con lo cual se puede ampliar. Entonces, fijaros cómo ahí en esta zona solamente con modelos digitales podemos ver algo, porque no hay ni carreteras, no hay ni cortes, no hay, hay tanta vegetación que es imposible. En este caso, supuse que tenía que haber algo ahí, porque si lo hay en la Serra de Queixa, casi 1.800 metros, lo hay en el Monte de Invernadeiro, 1.600, aquí San Mamede, que tiene casi 1.700, tenía que haberlo. ¿Qué pasa? Que yo lo buscaba en el oeste y estaba en el este. Un día me di cuenta y dije, pero vamos a ver, si los grandes glaciares en el noreste peninsular están hacia el este, que son valles más tendidos, y además debió haber una sobrealimentación nival por el tema de los vientos que expulsaba más nieve hacia el este, voy a buscar ahí y bingo, apareció el nuevo glaciar. Bien, hablaros con detalle de todo el glaciarismo del noroeste es complicado. Voy a hacer una visión muy general de aquellas zonas en donde hay evidencias de glaciarismo en el noroeste peninsular. Empezamos por la Capelada. Y la Capelada, la gente que trabajamos en el tema glaciar no tenemos ninguna duda de ver glaciares donde están las formas y los depósitos glaciares. ¿Por qué? Porque sabemos, y lo llevo diciendo hace muchos años, y sigue habiendo una manía en este país por pensar que el glaciarismo está asociado a altitud, que no. El glaciarismo no está asociado a altitud. Cuando uno trabaja en Atacama, los glaciares están en el quinto narices, allí a más de 5.000 metros. ¿Por qué? Porque es donde puede nevar un poco. El glaciarismo está donde nieva. Por eso tú ves glaciares en el sur de Chile, o ves glaciares en Alaska, o ves glaciares en la Antártida, o ves glaciares en Svalbard, al lado del mar. ¿Por qué? Porque allí nieva a menor altitud. Entonces, el glaciar está asociado a nivosidad, a presencia de nieve, no a altitud. Y en el caso gallego y en el caso, digamos, del noroeste, estamos en la situación óptima que explica la presencia del glaciarismo a muy baja altitud. ¿Por qué? Porque en cualquier circunstancia, en cualquier situación sinóptica de tiempo, las masas de aire van a venir por el oeste-noroeste, por el nordeste no vienen, que es aire seco. Por eso tenemos tanto glaciar. Tenemos glaciares en la Capelada, tenemos glaciares enormes en la Serra do Peneda en Portugal, tenemos glaciares que son montañas muy bajas, de 1.400 metros en algún caso. Y, por ejemplo, en la Peneda, que no la pongo Suré solamente, pero podía poner la Peneda, que también lo trabajé en el libro de Iberia, son espectaculares las morrenas. ¿Se explica por qué? Porque estaban muy bien situadas, era el obstáculo que tenían las masas de aire, el primero que tenía que ascender y nevaba, con lo cual había mucha nieve, había mucho hielo y había mucho glaciar. La Capelada, que está situada en la punta del noroeste, bueno, los que vayan de excursión, Fran nos puede enseñar esto porque hay que andar bastante y sobre todo hubo una colada de barro este último invierno y cortó el camino y perderíais mucho tiempo subir y bajar, pero en las rutas que lleva Fran Canosa por allí, pues sí que pasa por esta zona, para enseñar sobre todo la playa de Arenas Negras y demás, pero si no es muy complicado. Pero aquí, fijaros, el modelo digital nos permite ver las morrenitas, pero sobre todo lo que es más característico son los depósitos, ¿veis? Bueno, perdón. Ahí tenéis las acumulaciones de las morrenas en la parte derecha, el frontal del material, digamos, de la morrena, una parte de una morrena cortada por el mar y sobre todo, por si hubiera dudas de la presencia del frío, ahí tenéis un putalú rampar. Esto que tenéis a la izquierda
Aquí siempre alguien dijo en un momento dado, sin demostrar nunca, no hay nada publicado, que la capelada era un gran deslizamiento. Hay un momento de la moda de los grandes deslizamientos a nivel mundial, el Orotava, no sé qué, todos esos grandes deslizamientos, que en muchos casos es cierto. Pero aquí nadie escribió una línea sí, pero un artículo demostrando que aquello es glaciar. Porque es muy complicado demostrarlo por lo siguiente, fijaros. ¿Veis el gráfico de arriba? Un deslizamiento rotacional jamás forma un valle en U, jamás. Vi multitud de ellos en muchos lugares del mundo, sobre todo en los Andes, nunca son materiales que caen, forman como un cono, pero nunca con vaguadas en el medio. Pero sobre todo, fijaros en el depósito. Me está haciendo de escala, Fran. Eso, si no os digo que está al lado del mar, ¿qué? Eso se lo hizo a un amigo mío, Maño. Le dije, ¿qué? ¡Ostras, qué morrena! Después le mandé la foto donde estaba. Coño, al lado del mar, exactamente. Al lado del mar. Pero olvídate del mar. El mar no estaba ahí. El mar estaba muy alejado. Hoy la sierra tiene 600 metros, échale 150 más, tiene 750. Ahí lo primero que llega, que se encuentra la masa de aire húmeda, es la capelada, como es Agroba. En Agroba hay un montón de nichos de nieve. La Agroba es en la zona sur, entre Bayona y Aguarda. Entonces, fijaros, un til subglaciar, depósitos morrénicos. Cuando nos encontramos con materiales finos, o sea, materiales gruesos, envueltos en un material fino, hablamos de til matriz soportado. Es la matriz la que domina. Cuando lo que domina son los clastos que chocan uno con los otros, que suelen ser materiales supraglaciares, es matriz clasto soportado. Pero es que aparte de esto, bueno, ahí tenéis un poco la forma, aproveché una que tenía por ahí, aunque está repetida, pero fijaros aquí. Estos son serpentinitas. Pulir una serpentinita es complicado, como no hay un paso continuo de hielo. Sabéis que son muy rugosas, que tienen una forma, entre muchas comillas, parece castiforme, parece un cars ahí con todas las oquedades. Pulirla es complicado y fijaros que está totalmente pulido. O sea que realmente solamente una masa de hielo puede formar esto. Esto está publicado en Cuaternario de Geomorfología. ¿Por qué no la publiqué en una revista de masivo impacto? Porque sabéis, los que conocéis el tema, si no hay dataciones ahora es muy complicado publicar si no se puede datar. Y para datar hay que datar con cosmogénicos y no hubo nunca dinero para hacer ese proyecto, con lo cual se publica en una revista digna y que se da a conocer el tema y punto. Bueno, en el caso de Santo Andrés de Treixido, fijaros en el modelo digital. ¿Veis dónde está la B? Eso canta un lago como... tenemos que hacer un día un sondeo porque canta que ahí hay un laguito, lógicamente. Y fijaros el perfil, es una artesa. ¿Desde cuándo hay una artesa en un... ¿Alguien vio alguna vez una artesa en un movimiento en masa? No, ve que hay escalones paralelos a la ladera, pero no hay artesa ninguna. Fijaros el fondo donde está B, fijaros las morrenas están en azul, y fijaros los materiales que están, aquellas de Jacobo. En el artículo original, esa me la pasó con el dron Jacobo de Tor. Y fijaros, las formas de las morrenas están suavitas. Por cierto, las morrenas son un lugar estupendo para que haya pastos o para que haya cultivos. Eso se ve muy bien en el Himalaya, en donde hay morrenitas, hay lo poco que hay cultivos, y se ve de maravilla en Nueva Zelanda, en donde las grandes morrenas están para pastos allí de ovejas. Bien, entonces ya veis, pero fijaros, hasta aparecen cantos estriados, también de serpentinita. Eso supone no un arañazo rápido de un deslizamiento, sino un paso continuo de materiales, por el hielo encima de los materiales. Bueno, Ancares es una pasada. Hablamos aquí de Ancares. Ancares tiene valles enormes. El valle de Ancares, que está allá arriba, tiene casi 14 kilómetros. El más pequeñito, que es el de Piornedo, tiene 6. Hay de 6, de 8, de 10, pero es que ahí hay glaciares de 300 metros de espesor. Vamos a ver, en el libro de Iberia aplicamos una fórmula muy fácil para determinar el espesor de hielo, porque ahora, en cambio, lo hablaré después, hablar de Trevinca, con modelos y aplicaciones para GIS se puede afinar mucho más.
pero nos da, digamos, cuando decimos que hay 300 metros de espesor, eso sería lo mínimo. Lo normal es que sea más, porque ¿cómo medimos el espesor de hielo? Cogemos la morrena más alta y miramos el fondo y la diferencia. Pero ojo, que un glaciar está muy por encima, lo viste en el glaciar de Nueva Zelanda, como llegaba el frente glaciar y la morrenita era pequeña y el glaciar era más alto. Entonces hay una diferencia a veces casi de 100 metros o de 50 metros, depende del espesor. Entonces en la zona de Ancares, fijaros, la morrena que os decía, donde estaba señalando, la morrena de su árbol, es esto que tenéis aquí, cubierto de un bosque de robles. Entonces se ve muy bien, ahí se intuye, que es una cosa rara, pero en el modelo digital se ve de maravilla. Cuando lo metéis en el medio del robledal, como aquí hay una zona de contacto entre lo metamórfico y lo granítico, esta parte de aquí de la morrena es granítica, con lo cual hay grandes bolos que se ven cuando va uno paseando por el medio del robledal. Bien, la morrena de Piornedo, la veis allí a la izquierda. Sobre todo la morrena de Piornedo se ve bien en invierno, porque ya en verano crece mucho la vegetación y se ve peor, pero en invierno, esta es una diapositiva muy antigua, pero se ve de libro, el pueblo está encima de la morrena lateral, allá debajo del pico del Peralonga y el Cuiña, y aquí veis cómo hay una fase de la formación de la Gran Morrena y después hay unos arcos de la fase de retroceso. ¿Los veis? Yo hablo a veces y no me olvido que no todo el mundo estudia el glaciarismo. Entonces esta sería la Gran Morrena y estos son los arcos ya de la fase de retroceso. Que eso nos sirve cuando hacemos la reconstrucción del paleoglaciar, que en este caso está sin hacer, porque eso nos marca fases. Donde hay morrena nos marca fases y podemos reconstruir la capa de hielo. Entonces ya veis que en la cartografía que hice, esta cartografía se hizo originalmente para el libro de Iberia. Lo que pasa es que en el libro de Iberia, como va a tamaño muy pequeño, hubo que sintetizar mucho, porque si no hay cosas que no se veían, ¿no? Entonces se mandó, digamos, la cartografía original y después en Madrid uno de los editores, Chema, que además es especialista en SIG, lo que hace es cartografiar solamente aquello que es visible a una escala muy pequeña, a un mapa muy pequeñito. Bueno, ahí tenéis la parte alta del glaciar de Piornedo. Otro tema interesante, asociado a los fondos glaciares, suele aparecer zonas turbosas, de turba, o pequeños laguitos, como es en la parte alta de Piornedo, como es en la zona de Manzaneda, como es en la zona de Ancares, o fijaros, las morrenas, ¿veis las morrenas? Es una pena que no... Este arco y aquel arco. Espera un segundo, yo tengo aquí un mando mío que a lo mejor me deja señalar. No me deja pasar, pero me deja señalar. Yo creo que tenía aquí un... Si no, tenéis que señalar. A ver, Augusto, aquí. Con uno paso y con otro espero que me deje señalar. Ostras, no me deja. Me cachas en 10. Bueno, é que é igual, Pensei que este me non deixa reflejar. Bueno, veis lo que digo, ¿no? Entonces, fijaros las morrenas, estos dos, ¿veis? Fijaros que la morrena es muy diferente a la otra ladera. ¿Veis? En la otra ladera se ve el roquedo y, en cambio, en donde hay la morrena, lo que aparece es la cresta morrenita. O aparece material de til y ya os que decía antes, ¿veis cómo aquí aparecen cantos subredondeados, aparecen cantos angulosos? Porque, ya os digo, cuando estáis enfrente de un glaciar, pues veis que hay corriente de agua, ves que hay cantos rodados, ves que es una mezcolanza realmente muy grande de materiales. También aparecen rocas estriadas, subiendo, por ejemplo, por el valle de Piornedo, o aparecen umbrales rocosos, que ahí es donde el glaciar se rompe en Xerac y desciende hacia abajo. Y después hay formas muy claras, el pico del Cuiña, que además es invierno, que está cubierto de nieve, o el valle en U del Libro de la zona de Tejedo de Ancares. O sea que hay formas y hay depósitos que nos indican que ahí hubo glaciares. Eso no lo forma un río. O sea que eso es de origen glaciar. Bueno, esto es más reciente, veis que hay materiales retrabajados, ves que hay materiales más oscuros y más recientes, aquellos que están por encima de mi cabeza son materiales de ladera que cubren el til,
a veces es complicado porque hay una mezcolanza de procesos antiguos, recientes y demás. Hay otro tema que me olvidé, y es que asociado a los procesos glaciares y a los depósitos hay mucho periglaciar. Eso que tengo ahí dibujado en colores violetas son campos de bloques de origen periglaciar. Los dejé porque nos está indicando que hay una fase glacial y después hay una fase más fría, periglaciar, que cubre parte de depósito de origen glaciar. Pero de eso no voy a hablar, si no, no me llega. El Valle de Balouta es otro valle del Libro. El Valle del Libro, en donde veis la parte central cómo bajaba el glaciar por la parte central, con esos escalones que son los umbrales, bajaba otra lengua por la izquierda y bajaba otra, y otra vez que no veamos, otra que vemos aquí a la izquierda, había 1, 2, 3 y 4 que se cartografían en el mapa, ¿veis? 1, 2, 3 y 4, y en verde aparece un gran deslizamiento. Aquí se movió todo en masa y cubre, parte del deslizamiento cubre el til que de origen glaciar. Bien, aquí tenéis Porcarizas, otro valle, ahí también aparece otro tema muy interesante asociado a lo glaciar, que son los conos aluviales. Cuando hay mucha nieve, están formando, entonces están encima de depósitos de origen glaciar, ¿no? Son los conos que tenéis ahí, y en el caso de esto de Porcarizas, fijaros que lo que os enseñé antes son estas morrenas. Aquí hubo un gazapo, hay un gazapo en el viejo magma, porque veis lo que está debajo, ¿no? Son pizarras. Si miráis el mapa, aparece batolito granítico. No es una crítica en absoluto, porque el que está trabajando en la hoja de no sé qué hoja es aquella, está viendo la fotografía aérea y ve granito. Estoy seguro que no pudieron hacer todo el trabajo de campo en aquellos años, con lo cual no pudieron ver esto, que arriba está el granito, que es la morrena, que viene de ese batolito que es Donís, Pionero y demás, y lo arrastra el hielo y lo deja encima de las pizarras que están debajo. Pero veis cómo, lo que os decía, las morrenas con granito son las más fáciles de ver, porque siempre aparecen esos bolos encima formando las crestas. Las morrenas sobre roca metamórfica son a veces muy complicados, y ya no te digo nada en las zonas calcáreas, ¿no? Que es mucho más difícil porque apenas da materiales, con lo cual apenas hay morrenas. En el Cebreiro, que está aquí cerquita, lo que aparecen son glaciares de tipo circo. ¿Veis? Que está mirando al norte. Si os fijáis, está mirando al nordeste casi, ¿no? Está Queixadoiro, que es el que vamos a ver después, y después esta serie de morrenitas que están marcadas ahí en rojo, en líneas rojas son las crestas morrénicas, y después lo que tenemos ahí son las, en azul clarito en puntos, son el til. Yo voy a poneros el más bonito que tenemos, que es de Libro, ¿lo veis? Además es de Libro, ya era de Libro cuando lo descubrimos hace muchos años, pero como ahora lo cortaron para hacer un pasto, se ve la morrena, pero ¿lo veis? Esta fotografía es de un corte que está detrás. ¿Veis todo lo que está verde? Es la morrena. ¿Veis que es muy suavita? Eso solamente lo da un depósito que es arrastrado por el glaciar y que después es suavizado por procesos postdeposicionales y dando lugar a esta zona tan suave. Bien, el Courel, mañana vamos a ver un valle, vamos a ver el valle, bueno, vamos a ver dos, vamos a ver realmente, mañana vamos a ver el valle de Ferreiros de Arriba y el valle de Aseara, ¿no? El Courel, que es apenas 1.600, o sea, 1.600 y poco metros, el glaciarismo tiene bastante más importancia que la que se pensaba pues hace 30 o 40 años, ¿no? Aparece una serie de glaciares, alguno ya desapareció, el de Pacio da Serra desapareció porque ahí hay una cantera que se lo llevó por delante, pero tanto el de Ferreiros de Arriba, que veremos cuando salgamos de la Rogueira, como el de la Seara es pequeñito y manejable. Es uno de esos valles para llevar a los alumnos, porque se puede hacer una buena caminata y se pueden ir viendo pues, desde las morrenas de la parte alta, que las tengo aquí, parece. Perdona. Fijaros, estas serían las morrenas del Valle de Ferreiros, ¿los veis? Que ahí se ven ahí perfectamente, aunque bueno, con el angular está un poco deformado. Nosotros saldremos allá debajo, por la pista, iremos bordeando, esto es el Pico Mayón arriba, y vemos las morrenas. Ese es el Valle de Ferreiros,
y la cabecera enlaza con la cabecera de la Seara. En el Valle de Folgoso hay, aparte de morrenas, se ven depósitos también de til, con cantos. Hay unos cantos muy característicos, que son los que los franceses llaman fer de repasser, plancha de planchar, que son afilados en la punta y muy cortados de la parte de atrás, porque el glaciar, al ir empujando, va moviendo en esta dirección, entonces da una forma, digamos, afilada. Esto también se encuentra en este sector. Y este sería el Valle de la Seara desde el mirador de Agolada. Ya digo que si hacemos perfiles sí que se ve el perfil en U, pero como también hay los estratos están orientados en esta dirección, pues a veces se engaña. Pero os digo que es realmente un valle muy manejable y lo veremos mañana. Y sobre todo el corte que hay en la carretera, que es un til subglaciar, en donde se puede ver, lo veremos también mañana, con detalle. En este caso sí que la tesis de Benjamín González, recientemente hace un mes que se defendió, que engloba algunos valles de la Cantábrica y el valle de Aseara, sí que pudo recartografiar lo que había hecho yo. En principio no hay grandes cambios. Encontrar una morrenita que yo no había visto en la parte izquierda del valle, pero sobre todo lo más interesante es que se pudo datar. No tenemos apenas dataciones. Hay que decir que en el caso de las dataciones cosmogénicos, aquí en la zona del Courel, hay que ser un poco cautos, porque lo que mejor material para datar es materiales con mucho cuarzo, y entonces utilizan el berilo, ¿no? O si no, tienen que utilizar el cloro. Aquí no encontramos ni un canto que tuviera cuarzo, tuvimos que datar diabasa, tuvimos que datar. Entonces, hay unos datos que sí que son fiables, el de los 23.000 que tenéis ahí, pero después hay otros que son discutibles, ¿no? El pulido glaciar, por ejemplo, en donde está datado no podría ser, porque hay datos más, digamos, que no puede, una parte delantera no puede ser más, digamos, más joven que la parte de atrás. Entonces, si aquí tenemos 14 y aquí tenemos 18, cuando el glaciar debía ser al revés, 18 y 14. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pulido glaciar pudo estar cubierto de til, desaparece el til y empieza a afectar los rayos cósmicos, y lo que estamos datando no es cuando pasa el glaciar, sino cuando se descubre, digamos, la superficie pulida, ¿no? Pero bueno, sabemos que los glaciares coinciden con otros datos, por ejemplo, los de Laura Rodríguez en Trevinca, coincide, ahora voy a hablar de eso, de los datos que tenemos nosotros en el Vivei. Es una fase sería el máximo glaciar, el momento más frío, en torno al 23, 24.000. El macizo de Manzaneda es otro gran, tanto Manzaneda como Trevinca son los dos grandes zonas de glaciares de casquete. Hasta ahora veíamos glaciares de valle. Ahora aquí teníamos un casquete con difluencias, con, digamos, escape, con glaciares de escape, que es lo que podéis ver. Si un día vais alguno a lo mejor ya fue, pero si vais a Islandia, por ejemplo, veréis que del Banayakul salen distintas ramas. En el caso de la Antártida, tanto en Livingstone como en la isla de Livingstone, como en la isla de King George, esos casquetes salen en brazos de glaciares de escape, digamos. Se ve muy bien en la zona del Perito Moreno, en la zona patagónica, que hay una gran masa de hielo en la parte culminante y después los glaciares salen de forma lateral. Fijaros, en cambio, cuando estamos hablando de glaciares de valle, es la cabecera, el hielo se sitúa desde la cabecera a la parte final, pero por encima hay roca, no hay un campo de hielo. Entonces aquí había casquetes. Fijaros, en el caso de Manzaneda, toda esa parte que tenéis ahí marcado de zonas donde ponen rocas aborregadas, ahí pasó el hielo, y ahí hay un gran casquete que sobre todo iba hacia Requeixo, hacia Mormentelos, hacia Chaguazoso. Y después, también fijaros un tema en el modelo digital. Veis que desde Pradorval para abajo el modelado que aparece es distinto. De Pradorval para arriba estamos en zona granítica. Desde aquí, fijaros, mirad la diferencia de modelado de esta parte y de esta parte. La parte sur del macizo son rocas metamórficas, la parte, digamos, central y norte son rocas graníticas, con lo cual los materiales son distintos, las morrenas son diferentes, etcétera, etcétera.
Entonces ahí veis que podemos ver bueno, esos eran los distintos glaciares y el material que se puede ver, ahí tenéis el gran bloque de un bloque errático, debajo tenemos til, ahí tenemos cortes que pude hacer cuando estaban construyendo el embalse del Cenza en la zona de Chagozoso. ¿Veis como lo que os decía? Veréis como en el medio del glaciar, en el medio del depósito, aparecen materiales transportados por el agua. O sea que hay momentos que el glaciar avanza, un momento que retrocede, que viene un riachuelito, deposita arenas, avanza el glaciar, etcétera, etcétera. Después vamos a verlo en Pías. Y ahí tenéis desde rocas bien aborregadas a la izquierda, pulidas, y la gran morrena de Chagozoso, que es la morrena frontal del glaciar del Cenza. Entrevinca. Bueno, Entrevinca fue una de las zonas que más tiempo llevé porque cartografié todo el macizo y aunque ahora lo veis ahí en pequeño, hubo que hacerlo en tamaño, ampliando mucho la escala y después mucho trabajo de campo. Con lo cual, en esa fase de trabajo aparecieron glaciares que no se conocían. Se conocía muy bien el glaciar, digamos, de Sanabria y se conocía bien, bueno, el glaciar del Vivey. Pero porque ya en el año 56 un ingeniero de caminos que cuando construyó uno de los embalses encontró barbas glaciares y publicó San Idruejo un artículo. Pero lo demás, digamos que es trabajo propio de muchos años. Bien, ahí tenéis el glaciar del Vivey, que era un glaciar enorme, un glaciar de casi 30 kilómetros de longitud. Pudo llegar más abajo, pero no aparece ninguna evidencia, con lo cual, si no hay evidencias, no quiere decir que no hubiera glaciar, pero termina a unos 30 kilómetros y ya veréis después el espesor que tenía. Aquí es donde podemos ver las morrenas, ¿veis? Que el otro día antes os ponía las crestas y aquí ya las dibujo encima, un montón de crestas que nos está indicando que el glaciar va bajando su espesor y va dejando en esta zona que hace un arco, viene desde del nordeste y baja hacia el sur y en ese movimiento va dejando morrenas escalonadas a lo largo y morrenas muy longitudinales en el lado derecho del glaciar, porque en el lado izquierdo hay til, pero mucho más pequeño, mucho menos cantidad. Ahí veis los arcos morrénicos, los grandes bloques. La verdad es que es una zona que vale la pena ir, es accesible desde la aldea de Cepedelo. En algunos no comento nada porque hay que dar mucha pateada, ¿no? Pero en este caso nos podemos acercar bastante a esta zona, incluso a la de Pías que voy a enseñar ahora. Ahí tenéis los arcos, ¿lo veis? Cantan. Esos son de libro, ¿veis cómo van los arcos? Lo que pasa es que el modelo digital permite ver mucho mejor lo que es las morrenas que lo que es la realidad. Bueno, os pongo aquí ejemplos de rocas totalmente aborregadas, de zonas de sobreexcavación glaciar, etcétera, etcétera. Y además aquí hay, yo creo que debe ser el lugar más interesante. Hay alguno en el Pirineo, pero yo creo que este es el más interesante, que es el lugar de Pías. En Pías era una antigua cubeta glaciar rellena de sedimentos, en donde pudimos diferenciar todo tipo de fases sedimentarias. En este caso lo trabajé con Peter Martini, que es un profesor de geología, de sedimentología de la Universidad de Guelph en Canadá, y bueno, pudimos diferenciar, ya veis, ahí lo que veis, esos son las rimitas, además son Kimble Rippers, que son cuando va entrando al agua, que va moviendo, va formando estas ondas, que es la parte central. Veis fases a la derecha, arriba, veis fases de til más oscuro y en medio aparecen materiales fluoroglaciares, que nos indica que el glaciar es muy activo, que el glaciar avanza, retrocede, avanza, entonces cuando avanza deposita til, cuando retrocede deposita material fluoroglaciar y de ahí esa acumulación. Esta es una maravilla porque incluso tenemos doxtones, que son estos cantos que caen, que van bloque de hielo cargado de sedimento y cuando se funde cae un canto y se incrusta en el sedimento y después el sedimento sigue acumulándose y queda en el medio sin que perturbe para nada la estratificación. Ahí tenéis arenas en función de que sean masivas o que estén paralelas o que estén, digamos, onduladas. Bueno, encontramos esa forma que me sigue doliendo no haberla. Ayer hablaba con Marta del tema de los perfiles de suelo. Esto cuando fuimos a coger esta cuña, que no es una cuña de hielo, ahora os explico, cuando fuimos a buscarla ya había desaparecido, era una cantera
no le avisamos a nadie de que a los propietarios que no le tocaran, que le íbamos a recoger, y se perdió, que es una pasada. Esto es, al principio pensamos en una cuña de hielo, pero no es, al final esto lo publicamos con un amigo desgraciadamente fallecido el año pasado, Jean-Claude Dion, de la Universidad de Laval en Quebec, y esto lo que es digamos que es una cuña formada por la presión de cuando viene el hielo. Imaginaos que expulsa el agua para arriba y se rellena rápidamente el sedimento de la parte superior y aparecen esta forma tan bonita. Después el hierro, aquí hay mucho hierro, el hierro disuelto, el hierro 2 pasa al hierro 3, oxida y da estos lugares. Fijaros que ahí está la vista al lado. Aquí hay otro, ¿ves? Pero es distinta, más grandote. Y ahí ves toda la graciotectónica, cuando viene, como también forma todo tipo de pliegues, micropliegues. Nos puso aquí pequeñas fallitas, realmente espectacular. Esta es la datación más fiable que tenemos en el noroeste. ¿Por qué es más fiable? Es más fiable porque son sedimentos fluvioglaciares en donde prácticamente todo es cuarzo. Hoy en día se data con cuarzo, por OSL, no por homogénicos, en cuarzo se data, por OSL, perdón, por luminiscencia se datan, lo que mejor se data es el cuarzo y el feldespato. Pues esto es todo, es cuarzo y si no hay feldespato, se puede datar perfectamente. Esto se dató en Dinamarca. Fijaros que la edad que nos da son 27.000, 33.000, 31.000. Acordaos que en la Seara nos daba 23.000 y muchas dataciones que hay de Trevinca dan sobre 23.000, 20.000. Llevo diciendo desde hace 30 años que el glaciarismo aquí fue más antiguo. ¿Por qué digo que era más antiguo? Porque tengo una datación de carbono 14, de un carbón que retiré en 2 depósitos de derrubios estratificados de ladera, que se forman en condiciones frías, y me da más de 44.000. Con lo cual quiere decir que hace más de 44.000 años las condiciones del noroeste eran más frías. ¿Qué sucede? Pues que hasta ahora lo que se está datando yo creo que son fases, no la más antigua, sino fases más recientes. Porque la más antigua, y no la más antigua, es esta. Porque esto está, fijaros, dejadme ir aquí un momentito. Aquí. Fijaros, esto es Pías. Esto es donde está el depósito. Este es el depósito. Aquí hay crestas morrénicas y aquí está el depósito. ¿Qué pasó? El glaciar llegó, acumuló la morrena, retrocedió y ahí se depositó, se formó un lago y ahí se depositaron los materiales glaciolacustres y fluvioglaciares. O sea, que la fase de máximo es más antigua que la fase de los lagos, del momento del lago, ¿lo veis? Entonces aquí me sale 27, 33, 31, pero anteriormente el glaciar avanzó más, con lo cual, yo ahora ya en el libro ya se pone que hay una fase anterior de más de 40.000 años. Ya en el libro de Iberia, el de glaciares, ya se habla de esa mayor antigüedad. Pero insisto que lo que estamos datando son materiales más recientes. O sea que desde hace más de 40.000 años teníamos el glaciarismo en estos lugares. Bueno, ahí lo tenéis, algunos ejemplos más de Trevinca, de los que aparecieron en la cartografía, como hablo de tiempo. Entonces ahí tenemos más cartografía, las morrenas de los glaciares del sur. Algunas, si vais viniendo para aquí en Padornelo, el túnel, antes del túnel veis la morrena encima, es una de estas de aquí. Y bueno, ahí tenéis el paisaje, los depósitos de esa zona. Y después está el Xurés, voy a adelantar, en donde también hay más glaciarismo de lo que se pensaba, en la cartografía. No voy aquí, bueno, los valles glaciares del Riómen, esta es la parte portuguesa. ¿Qué quiere? ¿No funciona esto? Ah, sí. Bueno, interesante, ya voy acabando. Acabo ya ahora. Con modelos nuevos, con una aplicación de GIS, se puede reconstruir el espesor de hielo, con mucha precisión. Fijaros que este es el glaciar del Vivey, el de la izquierda. ¿Veis el espesor? 525 metros. Imaginaros 30 kilómetros y 525 metros de hielo en el noroeste peninsular. O sea, la importancia del glaciarismo fue realmente espectacular. Y aquí sí era la fase del Courel, en el caso de cómo se van estas fases de máximo, a la interna, de circos y demás, como va quedando reducido a la parte
de arriba de todo, que es donde está la Lucenza, que veremos mañana. Pues nada más, muchas gracias, espero que os haya gustado. Gracias, Augusto, por tantas imágenes y tan bellas que nos has mostrado del glaciarismo, ya no solo del noroeste peninsular, sino de muchas partes del mundo. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Una. Mira. Le pasamos. Espera que te pasa el... Hola y muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Quería preguntarte, has hablado un poco ya, pero el último máximo glacial en Galicia, has dicho 40... Más de 40.000. ¿Coincide con el máximo en Pirineos o es coherente con los máximos? En Pirineos hay uno que hablan de 60.000. La fase, yo creo que el máximo avance está en torno a 40-60.000 años. Aquí en Galicia. En Galicia, porque en Vivei, los datos que os acabo de enseñar al final, indican que es mucho más que ese 23.000, 20.000. O sea que el máximo avance glaciar, vamos a llamarle, es anterior a ese 20.000. Y el máximo glaciar como mar frío sí que sería 20.000. Ah, vale. Pero hay que pensar una cosa, que cuanto más frío, menos hielo. O sea que sí hace mucho frío, pero los glaciares apenas crecen. Cuando crecen realmente es cuando toda Galicia, todo el noroeste, yo creo que toda la península está cubierta de nieve, de hielo. Yo recuerdo la de memoria, creo que, no sé si lo que era Pallarés, alguno de esos, da en torno a 60.000. 60.000. O sea que, y aquí tuvo ese que yo digo más de 40.000 del Vivei. Si datáramos los bloques, que algún día espero que se pueda hacer con David Palacio, la gente de Madrid, o Marco Oliva de Barcelona, si podemos datar la parte morrénica de máximo de Vivei, podemos salir de esa incertidumbre. Tiene que ser bastante más de 40.000. ¿Y es diferente al de Alpes también, o el del resto de Europa? No recuerdo los datos, es que en Europa es otra historia. Fíjate que en Europa hablan a veces del 80.000 ya. O sea, yo recuerdo trabajando con Brigitte Van Lie, que trabajamos todo en periglaciar, que cuando hablábamos de depósitos costeros fríos, que aquí nos salía 39.000, 37.000, 38.000, ella siempre decía que tenía que ser más viejo, que estaban rejuvenecidos los datos, pero era más carbono 14, que sabéis que a partir de una edad ya no es fiable, ¿no? Por eso más de 44.000. O sea que yo creo que aquí empieza a crecer el glaciarismo de norte a sur, el más antiguo en el norte de Europa, pero aquí en la parte no mediterránea, pero en la parte más del sur, pues llega un poco después, ¿no? El enfriamiento que hay. Pero es más viejo, seguro, y el Pías lo demuestra. Y además, insisto, la datación de Pías va a misa, en el buen sentido, porque es todo cuarzo. Se hizo un buen laboratorio, que es el de Dinamarca, y además es todo cuarzo, con lo cual no hay problema. El problema es cuando tenemos o costas de hierro que nos crea una patina en torno a los granos, con lo cual es muy difícil de datar después, o hay mucha humedad, con lo cual tienen que los que trabajan el tema aquilatar mucho el dato, pero en el caso de Pías es muy fiable y nos da 33.000, insisto, y está bastante detrás de la morrena de máximo, con lo cual yo creo que hay que engarzarlo con el 60.000, 60, 50.000 de máximo de esta fase glaciar, porque hay algunas cosas extrañas que pueden hablar de una fase glaciar anterior. Lo hay a nivel de glaciar y lo hay a nivel de periglaciar, que hay unos depósitos, por ejemplo, aquí en la cuenca de Quiroga y demás, algunos depósitos de origen frío que no son de hace 3 días. Posiblemente sean de la fase anterior, no del último fase glaciar, sino de la anterior. Pero hasta que datemos, quedan incertidumbres. Ahora con las dataciones, pero claro, el problema está que dataciones, las de cosmogénicos, son muy caras, las de OSL no siempre hay depósitos, tiene que ser de mucha cuarzo, porque un til no lo puedes datar, te da error, porque está enterrado, porque es todo más bien limo que arena, es muy complicado. Y los cosmogénicos
Si preparas tú la muestra, pueden costar 400 euros. Si no la preparas, cada muestra salen 1.000 euros. Y fijaros que cuando datamos, a lo mejor se hacen 40 dataciones. Ya no te digo las que hacemos en Antártida, en el proyecto Cronoantar o Parantar, en donde se cogen muchas, pero ahí hay dinero y se puede hacer. Y hay una persona haciendo la tesis y se va a Francia, prepara las muestras y aún así, pues claro, no es igual pagar 40.000 que 20.000. Y aquí no hay cartos, o sea que no se puede. Bueno, creo que había alguna pregunta más, pero si no os importa, yo creo que Augusto estará encantado de responder en la pausa café.